Hace minutos comenzó un encuentro en donde están el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y Sergio Mancilla, presidente subrogante de la legislatura, en una jornada clave en la que se va a definir nada más y nada menos si se avanza en la legislatura con reformas que van a cambiar la forma en la que vamos a votar al próximo gobernador en 2027. Vos podés explicar mucho mejor que yo el contexto, pero básicamente lo que se diría es que hay una última reunión de la legislatura, una última sesión prevista para el jueves que viene. Se había dicho oficialmente que en ese último encuentro en los recintos los parlamentarios iban a avanzar, por ejemplo, con la posibilidad de limitar la cantidad de acoples o con establecer una paridad de género a la hora de definir las candidaturas. O también la posibilidad de otorgar puntajes a los docentes que sean autoridad de mesa en las elecciones. Es decir, un amplio menú de cambios al sistema de votación de Tucumán que ahora estaría en duda. Sí, ¿Por qué? Porque, como vos planteabas ayer en tu columna del domingo en La Gaceta, no convencen los cambios ni al oficialismo, porque los consideran innecesarios, porque consideran que, como se está votando hoy, en principio, no sé si es lo mejor, pero de repente no haría falta modificaciones, y la oposición considera que los cambios que se están implementando no son suficientes. Claro, entonces, Mati, ¿me en escuchás? ese contexto están... Sí, ahora sí. Jaldo, Perfecto. Acevedo y Mancilla. Exactamente, no, lo que te iba a decir, Mati, es que las dos cuestiones medulares, si se quiere, de esta reforma electoral eran, por un lado, los acoples, por otro lado, el sistema en sí de votación, que de hecho se viajó a Salta, digo, los legisladores hicieron pruebas también por la boleta única electrónica, en este caso, que es compatible con los acoples, relativamente, ¿no? Digo, porque permite el sistema este de multipantallas. Una vez que quedó fuera el tema del sistema de votación, habían quedado el límite a los acoples, ¿no? Una cuestión que ha encontrado mucha resistencia en parte del oficialismo, sobre todo del interior, porque es donde mayor impacto iba a tener si es que se tomaba este criterio de atar el número de acoples con el número de bancas disponibles, en este caso en los municipios de concejales y en las secciones electorales provinciales de la legislatura a las bancas de sección electoral, ¿no? Por sección electoral. Recordemos que al figurar en la Constitución provincial, el sistema de acoples, para ser modificado o eliminado, en realidad, no modificado, eliminado, tiene que reformarse por lo menos parcialmente la Constitución, algo que el gobernador quería impulsar durante este mandato. Pero bueno, la resistencia interna se ve que fue mayor a la voluntad, en este caso, tanto del gobernador como del vice, que también había puesto en agenda en esta última parte. Sí. Claro, no, eso te iba a decir. Todo empezó con Osvaldo Jaldo proponiendo una reforma de la Constitución en 2024, el año pasado. Sí. Y a partir de ahí empezó una serie de encuentros y de debates en donde, como vos planteabas, en principio no hubo consenso para avanzar en transformaciones. Reforma constitucional que hubiera permitido la eliminación de los acoples. Claro, como exactamente. Tal. De hecho... Pero después se dijo... Sí. No, que inclusive en la Constitución del 2006 también figura el voto electrónico, por ejemplo, un sistema de voto electrónico, que es una cláusula que quedó ahí en mora de cumplimiento como otras, ¿no? Exacto, entonces de ese momento hasta hoy hubo muchos cambios, marchas, contramarchas, y el último cambio, la última modificación sería la posibilidad de que hoy se confirme que el jueves no va a haber ningún cambio, al menos este año. Eso no quita que en 2026 sí se pueda discutir o debatir cambios a la forma en la que votamos, pero ya es todo un síntoma de, creo, Gaby, mensajes cruzados. Exactamente. No es habitual que suceda esto. No es tan habitual, sobre todo porque se entiende que también la Cámara va muy en concordancia con la voluntad del Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, hubo una intención también política fuerte, me parece, en la legislatura, o por lo menos del vicegobernador, de llevar adelante las modificaciones antes de fin de año, y aprovechando también un poco este viento de cola, ¿no?, de la boleta única de papel, que fue un sistema que se celebró bastante por los resultados rápidos, por la transparencia, ¿no?, con la que
se desarrolló la elección. Yo, mira, tengo reportes, por lo menos después de la columna y antes de ella, de que no esperemos cambios sustanciales. Si es que llega a entrar algún proyecto, podría llegar a ser uno que no incida demasiado en la manera en la que votamos. Desde ya te digo. Bien. Y vos decís, ¿por qué? Yo creo que no va a entrar ninguno. Por lo que escuché ayer de parte de legisladores, ayer y antes de ayer, y el viernes también, ¿no? Me parece que la A nadie le convence. Y no convence, digo, en el interior, por ejemplo, digo, en un municipio, voy a hablar de promedios. En las últimas elecciones, en el 2023, que ya había habido menos acoples que en las elecciones anteriores, provinciales, en un municipio había de concejales, por decirte, entre 30 y 40 acoples. Mira, justo ahí sale Adriana, perdón Gaby, justo sale Adriana Nájar, intendenta de Las Talitas. Sí, ok. A ver, no sé si viene de la reunión. No, quizás es otra cosa, ¿no? A ver. Puede ser otra cosa también. Preguntamos Pero igual. pregunte. Con preguntar yo te voy diciendo que aproximadamente... Intendenta, a ver, ¿qué tal? 2 segunditos. Buen día, ¿cómo le va? Estamos en vivo para La Gaceta. Sí. ¿Viene del encuentro con el gobernador Marta o no? Nájar es ella. Ah, no. Por las dudas le pregunto si es que está al tanto de esta discusión de los cambios electorales o no. Sí, vot no, si fuera legisladora. En principio no soy legisladora, sé que se van a reunir la legislatura y justamente están conversando el gobernador, el vicegobernador, creo que Darío Botero no estaba. Mansilla y Acevedo. Mansilla y Acevedo, sí. Como intendenta, como alguien que quizás sea candidata en 2 años. Me falta mucho para todavía 2 años. Imagínate que todavía están viendo el tema de la paridad de género, muchas reformas. Hay que esperar, hay que ser cautos, hay que esperar y lo que se decida nosotros vamos a apoyar. ¿Estaría a favor, por ejemplo, de la paridad de género? ¿Le convence, le parece? En su momento yo sí había presentado Ella tenía un proyecto de la paridad de género. Sí. Es más, fíjate que hoy nosotros somos de intendenta la mitad mujeres y la mitad varones, o sea que el pueblo en definitiva ha elegido y el pueblo es el que ha votado esa paridad de género que tanto nosotros queríamos. Bueno, muchas gracias. No, de ¿Esperar que termine el encuentro o ya se reunió con el gobernador? ¿O venía por otra cosa? Y estamos preguntando demasiado. Okay. Vine por otra cosa. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, hasta ahí entonces la jefa municipal de Las Talitas dando detalles, mientras, sí. Desde ya te digo que en ese espacio político no están de acuerdo con los cambios que se impulsan, ¿no? De hecho, ayer hablando con algunos legisladores, mencionaban que de alguna manera tanto el gobernador como el vice, usando una metáfora, se quisieron poner el zapato y después la media. Digo, no acordaron primero los cambios y decidieron impulsarlos, ¿no? O por lo menos con parte del oficialismo. Me parece bastante gráfica la metáfora, por eso la estaba buscando recién. Me pareció maravillosa la metáfora, la voy a incorporar en el bolsillo. Me parece muy bien. De recursos, muy buena. Sí, y me parece que tiene que ver un poco, Mati, con esto de que justo te comenzaba a contar que en promedio, en un municipio mediano, por decirlo así, mediano a grande, había entre 30 y 40 acoples, un poco más también, y con la nueva, si se acotan como estaba previsto que se acotaran, en realidad quedarían unos 10 acoples, un poco menos también dependiendo de la categoría del municipio, ¿no? Y la cantidad de bancas que tenga en su consejo deliberante. Entonces es un cambio sustancial en el interior, no quizás en la capital. Bien. Donde era un poco más reducido el asunto. Claro, donde hay 19 escaños posibles, claro. 18 escaños posibles en el Consejo Deliberante. Claro, exactamente. En cada frente podría tener entonces unos 18 acoples. Hasta 18 acoples, o es lo que por lo menos se venía discutiendo, porque había varios criterios. Estuvo también el ex ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, que proponía 2. Hay quienes proponían 1, otros 5. O sea, hay distintos criterios y también se habló mucho en el oficialismo de que eran pasibles de ser judicializados. Digo, si no se usaba un criterio que sea un poco más sustentado técnicamente, ¿no?
Sí, y nuestro compañero Martín Soto en su nota de hoy en La Gaceta, donde cuenta el detrás de escena de todo esto que se está por resolver, agrega que en principio también otro de los argumentos por los cuales se frenarían los cambios electorales es que se supone que la oposición, y puntualmente la Libertad Avanza, avanzaría con una coalición, un frente electoral que quizás cambiaría el panorama en cuanto a las elecciones en 2017 y que prefieren esperar supuestamente en el oficialismo, ¿no? Claro, claro, es así, Mati, sí, tal cual. De todas maneras, por lo menos la discusión está planteada, digo, nos estamos conformando con muy poco. La discusión está planteada y en la Cámara también Martín Soto, nuestro compañero, ha publicado en múltiples oportunidades la cantidad de proyectos que se han ido presentando, ¿no?, al respecto. Digo, el último también que estaba en discusión era Ficha Limpia, por ejemplo, que hay una propuesta de Jerónimo Vargas Aynace y otra del Ejecutivo Provincial, ¿no?, con distintas instancias también. Un Ficha Limpia más parecido al de la Nación, si se quiere, ¿no?, al que rige en el ámbito nacional. Porque había habido un intento de ficha limpia acá que era bastante tengan una condena flojo. en segunda instancia no podrían ser... Así es. Personas que tengan condena en segunda instancia no podrían ser candidatos. Claro, y si mal no recuerdo, el proyecto de Vargas Aynace, que hoy justo viene, así que le vamos a consultar que nos lo detalle, también tipificaba o incluía qué delitos, por qué tipo de delitos, ampliaba un poco, más allá de los vinculados a actos de corrupción o sexuales y ese tipo de cuestiones, ¿no? Es interesante, de todas maneras, la discusión. Lamentablemente, por ejemplo, no sé, en la ley de acceso a información pública no entraba en los planes, aparentemente. A mí me llamó mucho la atención el tema del cupo femenino, te soy honesta, porque durante mucho tiempo estuve preguntando si había alguna posibilidad de que saliese, si no. Inclusive lo hemos charlado acá, digo, muchas legisladoras mujeres no estaban de acuerdo con la paridad de género, lo que me parece curioso, pero finalmente iba a impulsarse, había bastante consenso, vamos a ver, no sé, también si no me equivoco, resistencia. Tucumán es una de las 3 provincias que no adhirió a la paridad de género a nivel nacional. El otro día desde... Una norma que se impulsó durante la época de Mauricio Macri. Desde la Mesa por la Paridad, que es una mesa de mujeres dirigentes de distintos espacios políticos, nos advirtieron que Tucumán es la única provincia que no tiene un mecanismo que asegure una relativa paridad, ¿no? Acá rige el cupo, que implica un 30% y bastante acotado, ¿no? Bueno, eso se traduce después en la representación. Claro. Por ejemplo, en la legislatura, no me acuerdo ahora el dato, si bien recién la intendenta decía que son la mitad mujeres, no me acuerdo exactamente en jefas municipales. Las intendentas sí, las intendentas sí han tenido en este último... ¿Sí? En este último periodo sí, hay muchas más intendentas, pero no en la legislatura, no. No llegan a 10. No, claro, la legislatura no, pero sí, digo, tampoco 7. Es mitad y mitad la proporción intendente, ¿no? Mira, en esta última, lo que pasa es que en esta última hay varias intendentas, así que puede acercarse como nunca antes. Eso sí, porque fíjate, tenés la intendenta de Alderete, tenés intendenta en Graneros, tenés intendenta en Capital. Graneros. Tenés Alderetes, claro, somos Aguilares. 3, Aguilares, tenés intendenta en... Lules. Claro, o sea, debe ser el máximo histórico, claro, porque hay muchas ciudades, en Bellavista. 6. Sí, o sea, es el máximo histórico seguro, porque muchas de las municipalidades es la primera vez que tienen intendentas mujeres en su historia, ¿no? Exacto. Bueno, entonces en definitiva, para repasar, a ver, eliminación de acoples, no. Reducción de acoples en principio tampoco convence. Paridad de género, un signo de pregunta, sí. Puntaje a docentes por ser autoridad de mesa, sí quizás, pero no es algo que cambie demasiado. Claro, no. No tiene tanto peso. O sea, es importante, pero no. ¿Y qué más? De los que está... Es ficha limpia. Ficha limpia. Ah, y ficha limpia. Claro, eso es. Bueno, y el instrumento de votación.
Digo, boleta no única estuvo de papel no o boleta electrónica. no, ya tampoco. lo habían descartado, Mati, hace ya un tiempo. No entraba en esta sesión de todas maneras. Bien. Bueno, tampoco. Así que bueno, tampoco. Vamos a tener que ir tachando, vamos a estar pendientes de tu reporte desde ahí, Mati. Hoy a las 12. Un dato más. Sí, por favor, me encanta. Diga. Eso, exactamente. Eso es lo que iba a decir, que a las 12 se supone se reúnen en la legislatura los presidentes de bloque con el presidente de la legislatura, que es Miguel Acevedo. Exacto. O sea, todo lo que se resuelva acá se va a trasladar a esa reunión, que es el encuentro donde se define el temario de la última sesión. Entonces, suponiendo que acá quizás los funcionarios elijan no hablar, sí o sí, al mediodía tiene que haber una confirmación de qué es lo que va a pasar en la última sesión del año en la legislatura. ¿Tiene otra actividad oficial el gobernador hoy, Mati? Sí, a las 9 de la mañana estaba previsto que visite el CIDEP para entregar certificados escolares a alumnos de un programa puntual. Pero bueno, en principio es lo que se manejaba de agenda ayer y creo que ya son casi las 9, son las 8:23. Veremos si es que se cumple, si es que no habla acá, capaz que habla en esa otra actividad. Seguramente, seguramente. Bueno, Mati, gracias, muchas gracias por este informe. Vamos a estar con vos en cualquier momento, dale.